Bienvenidos amigos y amigas al Tiempo de Voces, aquí en Canal Saber, el espacio que dedicamos al encuentro y a la conversación con personajes del mundo de la cultura, con los creadores, con los gestores, con los divulgadores. Hoy nos adentramos en un rol que es indispensable para el mercado y para el circuito del arte, ¿no? El de los coleccionistas, sin cuyo afán, sin cuya propensión hacia la adquisición de obras de arte, pues la creación sería inviable. El papel de los coleccionistas, además, con una vocación marcadamente comunitaria, con una dimensión social a través de un proyecto del que luego les hablaremos. Nuestra invitada de hoy nació en México, estudió comunicación, obtuvo también una maestría en literatura. Trabajó durante 15 años como presentadora en la televisión azteca, también en Telemundo en Estados Unidos y en Fox Latinoamérica, así es que conoce bien este territorio de lo audiovisual. También fue directora de Relaciones Públicas e Institucionales de una fundación cultural, Integrus, donde organizó actividades culturales, conferencias y eventos con destacadas personalidades del mundo de la cultura en México. También es escritora, se ha aproximado a la literatura infantil con la publicación del cuento Marisol, que obtuvo el Premio Nacional de Cuento Infantil y Juvenil en su país natal en el año 2017. Afincada actualmente en Madrid, ha convertido, junto a su marido Javier Lumbreras, un antiguo colegio jesuita del siglo XVII, situado en la localidad aulense de Arévalo, en un centro de arte que opera como residencia de artistas y centro de exposiciones. También gestionan Arte Informado, el veterano archivo digital de arte iberoamericana. Ha sido premiada como coleccionista precisamente en Arco hace un par de ediciones y también en su faceta como comunicadora impulsa el podcast Arte en Diálogo, donde entrevista a figuras destacadas de su sector. Lorena Pérez Yacón, bienvenida a Canal Saber. Ay, muchas gracias, José María. Feliz de estar aquí. Eres una... Oye, antes que nada, gracias, porque vi que en mi presentación no incluyes el año de nacimiento, lo cual empezamos muy bien. Bueno, ya con eso te lo agradezco. Como es un año muy reciente, no tiene más interés. Eres una experimentada entrevistadora. ¿Qué consejo me darías al inicio? No, al revés, yo voy a agarrar de ti, porque ya te veo que hasta con el iPad, muy profesional, ¿no? Me encanta estar del otro lado. Bueno, todos los periodistas tenemos siempre pues, alguna técnica. ¿Cuál es la tuya a la hora de enfocar una entrevista? Te digo la verdad, a mí no me funcionan las notas tanto, o sea, simplemente tal vez como referencias, pero me gusta más que la conversación fluya, como que más espontáneo, más fresco, pero porque así soy yo y admiro cuando se hace de otra forma. O sea que te digo que te voy a copiar, ahorita estoy tomando nota mental. Pues vamos a comenzar hablando de arte, naturalmente. ¿Cómo comenzó tu idilio con el mundo del arte? Pues mira, la verdad yo vengo más de la literatura, pero sí en una familia en donde mi mamá siempre nos obligaba, que de niña lo odiaba, de adolescente peor, a si viajábamos, que era, bueno, siempre ese interés por viajar y conocer diferentes culturas y países, incluso en el propio México también viajar dentro de la ciudad, dentro del país de México, pero la primera parada era algún museo de cualquier tipo. Y ya de ahí podríamos hacer lo que sea, pero si íbamos a Nueva York, empezar con museos, si íbamos a Japón, a donde fuese que viajáramos, siempre había un componente cultural y bueno, nutrirnos también de ballet, de ópera, de teatro. Entonces crecí mucho con eso, pero no tanto en el arte contemporáneo. Si bien tenía conocimientos básicos del arte, me metí más en el arte contemporáneo gracias a mi esposo Javier, que cuando yo lo conocí él ya era un coleccionista. Y bueno, pues empezamos a viajar a ferias de arte, a museos, y me apasionó desde el principio. Me parece que yo estando en la literatura, al final todos los caminos se cruzan, todo habla de lo mismo y se intercomunican. Entonces fue para mí algo muy natural y muy fácil para absorber y para interesarme.
Y siendo que yo no estudié propiamente arte, también creo que de ahí nace más mi curiosidad. Tengo más el interés de saber que no sé nada y que quiero aprender, y de ver, y de ver, y de ver. Entonces, mi camino en el coleccionismo de arte fue con mi esposo, que ya llevamos 20 años juntos, entonces, pues aproximándome de su mano. Y precisamente porque te defines por ese carácter curioso, se ha dicho de ti que buscas desentrañar el arte, buscar encontrar el porqué del arte. ¿Lo has encontrado? Pues mira, lo encuentro en cada obra y en cada exposición, pero a la vez no lo encuentro porque es algo muy abstracto, pero sí me parece que lo que hace el arte es un poco como las palabras, que no las ves, pero se hacen una red de soporte y un diálogo interno con nosotros mismos, con el mundo. Es una manera de aproximarnos al mundo, de entenderlo, de explicarnos nosotros mismos. Yo admiro mucho a los artistas porque creo que están siempre adelantándose a su tiempo. Están creando realidades y dibujando realidades que aún no llegan y tal vez nunca van a llegar, pero son esos mundos necesarios, indispensables, esa otra realidad. Creo además que el arte tiene mucho de magia, magia en el sentido espiritual, porque los artistas tienen la capacidad de develar esa otra dimensión. Y también magia en el sentido del truco al ojo, del truco al cerebro, de ver cosas que te asombren. Y sobre todo de cuestionarnos. Yo veo obras no para encontrar respuestas. Yo no me aproximo al arte para ninguna respuesta, sino para formularme nuevas preguntas que me hagan asomarme a otro camino diferente en la vida. Y creo que a veces me gustan obras complejas. A mi esposo y a mí como que nos aproximamos mucho al arte conceptual y a obras que no son de fácil lectura, pero que se te quedan en el inconsciente, a las que regresas, que sueñas a veces con ellas, que sabes que ahí se quedan. Y entonces el arte lo que me ha dado es eso, es una escalera a otra dimensión, es una herramienta indispensable para pensar, para entenderme y para tratar de entender el mundo. La hermenéutica del arte actual no es sencilla. Cada tiempo transmite sus pulsiones al arte que se produce y que se desarrolla en cada momento. ¿Cuáles crees que son esas pulsiones o cuáles crees que son los mensajes más recurrentes en el arte actual? Bueno, pero si hablamos de arte actual, del mercado de arte actual, sí creo que hay una tendencia, que no es lo mismo que preocupaciones. O sea, para amigos que, por ejemplo, no están tan metidos en el arte contemporáneo, yo les digo, el arte contemporáneo es filosofía en cuarta dimensión. Son hacer preguntas y nada más encontrar la forma mejor de transmitirlas, ya sea escultura, un concepto, etcétera. Pero en cuanto a tendencias, pues sí creo que ahora en el arte hay un retroceso, un regreso a algo más pictórico, y lo puedes ver, por ejemplo, en ferias, en bienales, y hay una tendencia pues, a la descolonización, a tratar de entender el arte a través de otros discursos menos hegemónicos y darle visibilidad a algunas voces que no tenían el peso hace años, y por eso es que ahora tenemos mucho arte de Sudamérica. Bueno, México, que siempre es Norteamérica, siempre ha estado un poco en el panorama por su proximidad a Estados Unidos, pero algunos otros países no, y algunas otras miradas también tienen mucho que ver con la época que estamos viviendo, de que no hay fronteras, o que sí hay. O sea, la frontera es un tema muy actual, tanto en la persona, es decir, el género, el sexo, hasta en los países. Entonces se habla mucho de qué es una frontera, dónde empieza, dónde termina. Yo creo que la pintura, las fronteras y lo outsider, lo que no estaba dentro del discurso hegemónico, son tres ejes que podemos ver como muy actuales en ferias, en bienales, en todo lo que son exposiciones en este momento de arte contemporáneo. Y en este momento el arte que influye, que genera una corriente de pensamiento, ¿es más influyente por el estilo, por el método creativo o por el mensaje?
No, yo creo que en el arte contemporáneo el método no es tan importante como el mensaje, o sea, el contenido tiene que ser mucho más potente, mucho más directo, y por eso es que incluso pues, existe la típica frase de la gente que pasa por una feria de arte y dice, pero mi hijo pudo haber hecho esto, ¿no? Esto parece un dibujo de un niño de 3 años. Claro, porque al final no importa tanto la factura, no es artesanía, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay una diferencia entre artesanía y arte. Si bien un artista debe de saber, debe de tener una formación, en la mayoría de los casos la tiene, y debe de saber hacer cosas tan simples o tan difíciles como un buen trazo, lo que importa es lo que está queriendo decir, lo que quiere transmitir y el concepto. Entonces, para mi gusto es secundaria la factura. El arte en la actualidad está presente en muchísimos ámbitos, ¿no? Lo vemos cada vez más conectado con la industria, con los bienes de consumo, con la publicidad. Es difícil establecer la frontera entre lo que es arte y lo que es diseño, desde el punto de vista conceptual. Pues no debería, pero es verdad que muchas veces el arte se cruza, porque decía Gerardo Mosquera, que es este gran crítico y curador independiente, que la gran paradoja del arte contemporáneo es que es para todos, pero es coleccionable, es de los pocos bienes culturales que son coleccionables. Entonces, al poder coleccionar, también hay una parte que se vuelve commodity, que es el querer tener ciertas piezas por tenerlas, el adquirir. Entonces, sí se puede cruzar con el diseño, pero el arte va más allá, toca temas existenciales, toca temas mucho más profundos, y el diseño en su ámbito, que puede ser también maravilloso, se queda en objetos simplemente para hacer la vida pues, más transitoria, más fácil, en hacer ambientes que sean pues, mejores, pero no son los grandes cuestionamientos que puede tener una obra de arte, que creo que tiene que tener algo fundamental de pregunta. Y, por ejemplo, en ese caso está el artista Jorge Pardo, que es un gran artista cuya línea de trabajo pues está muy de la mano con el diseño, pero él va más allá y tiene un cuestionamiento, y de hecho su obra cuestiona el propio diseño y los propios límites. Entonces hay una reflexión que va más allá del diseño. Y hablando ya de colecciones, hablemos de la vuestra, de tu colección y la de Javier, que tiene un nombre, Adrastus. ¿De dónde viene? Adrastus quiere decir aquel que se para en su propia piedra, como regresar a la raíz. Y la colección la empezamos juntos a principios del 2000, sí, ya llevamos 20, no, bueno, sí, más o menos a principios del 2000, y después poco a poco fuimos marcando una línea sin determinarla, sin quererlo, pero yo creo que eso también es el coleccionismo, que vas viendo cosas que te llaman la atención, que te resuenan, y después te das cuenta que hay un hilo conductor. Y en nuestro caso, pues es mucho el arte conceptual, no necesariamente fácil, pero que nos apasiona. En el caso de Javier es más poético, en el mío te diría que es más lúdico. A mí me gustan las obras también interactivas, también que puedes jugar, que puedes interactuar. Y la forma que tenemos de coleccionar, tú dime si hablo mucho, ¿eh? No, de eso se trata, ¿no? La forma en que tenemos de coleccionar, fíjate que hay ciertas obras que las vemos y resuenan en nosotros y las dejamos reposar. Yo digo que es como una buena comida. Cuando vas a un restaurante no sabes si te gusta o no, o sea, te puede gustar, pero a los 3 días dices, híjoles, qué bien me cayó, qué buena memoria tengo, me siento ligera, o no. Y con el arte, y valga la redundancia, la comparación tan cotidiana, pero en el arte sucede un poco igual, y te lo cuento porque hay obras de arte que hemos visto. Por ejemplo, recuerdo una obra de Alhora y Calzadilla que vimos en la Galería Curimansuto en México, que entrabas a la galería y era un espacio diáfano, todo iluminado, sin ninguna obra, las paredes estaban completamente vacías y había una pequeña ranura porque era un falso techo
con 5 centímetros de separación, y en el piso de arriba solamente podías escuchar a alguien bailando. Y entonces lo oías y había diferentes, depende de la hora del día que fueras, pero había una coreografía de tap, otra coreografía de flamenco, pero tú oías, entonces algunos se iban más para allá. Y entonces la sensación que te daba el llegar, no ver absolutamente nada, pero sentir un baile, sentir que alguien... Entonces había gente en la sala que se ponía a meditar, otra gente que se trataba de asomar para ver, otra gente que se inquietaba y se iba, ¿no? Estas respuestas hacia el arte. Javier y yo entramos, lo vimos y dijimos, ¡qué locura! Y nos sentamos, yo hice todo, asomarme, pensar, tratar de seguir los movimientos, y después llegar a casa y decir, pero qué obra tan loca, ¿quién va a comprar esto? Nadie, es una locura, y además instalarlo, qué locura. Y hablamos de la obra, yo creo que 3 meses, un día sí, un día no. Oye, pero es que la traigo aquí, pero me resuena a mí también. Oye, pero hasta que a los 3 meses dijimos, es que la tenemos que comprar, porque esa es la obra que entonces te está diciendo algo, que te abre, que se vuelve un referente, que te cuestiona constantemente, que lo estás pensando. Ese tipo de obra que a veces son incluso imposibles, que son obras muy difíciles de montar, pero que son obras que estás continuamente conversando con ellas por dentro y conversando con quien tengas enfrente, son las que a Javier y a mí nos apasiona conseguir y cazar y ir persiguiendo. Entonces, por ahí va un poco la colección, que no solamente, pero obviamente, pero sí son obras que te diría que no son fáciles, pero son apasionantes y que tienen varias lecturas, ¿no? Que tienen la lectura que la puedes tener, algunas obras las puedes tener en tu sala y algún día pues está susurrándote la obra y otro día te está gritando y otro día te canta, o sea, tiene todas estas diferentes capas de contenido y de mensaje. ¿Y cómo hacéis el tránsito entre una colección estrictamente privada, como comienzan la inmensa mayoría de las colecciones, a una colección que se hace pública, que se comparte, que se difunde, que se investiga y que se pone a disposición de la sociedad? Pues fíjate que se ha dicho mucho de que en realidad las obras de arte no tienen dueño, y así lo creo. Yo creo que las tenemos prestadas, pero tenemos la inmensa obligación de compartirlas, porque una obra que no se ve pierde el motivo por el que fue hecho. Entonces eso Javier y yo siempre lo sabíamos y tratamos de poner obras en casa y cambiarlas con la regularidad que se permite, que nos los permitimos, pero siempre queríamos tener una función mucho más allá, llevar las obras a otro contexto y sobre todo ser útiles en el mundo. Y Javier siempre me decía, es que me gustaría, vamos a tratar de dejar un granito de arena en este mundo, cómo hacerlo, y pensamos en muchas cosas hasta que entendimos que, pues, en lo que estamos, lo que entendemos, lo que nos apasiona es el arte. Entonces, tratar de ser útiles a través del arte. Y esa utilidad a través del arte, pues, nos llevó a pensar en vamos a hacer un espacio para compartir, no solamente lo que tenemos, porque no se trata de una mirada ni de un mausoleo, de que sea solamente nuestra colección, sino vamos a dar otras miradas, vamos a conversar con otras formas de entender el arte y el mundo y vamos a tratar de expandirnos. Entonces, esta idea surge pues muy pronto cuando empezamos a coleccionar, y por eso es que la colección tiene también otra vena, porque se colecciona diferente cuando se colecciona para una colección privada, que cuando tienes una función más pública. Son obras que tratamos que sean más pièces de résistance, o sea, que sean obras más contundentes. No nos gusta tener una obra de un artista, sino un cuerpo de obras, para que en determinado momento, cuando un espectador la vea, entienda de qué se habla, porque una obra pues no te va a decir todo lo que un artista te quiere decir. Entonces, un cuerpo de obra sí, y si es una obra, que sea una obra muy contundente, muy grande, y más que grande, muy grande en la obra del artista, no en dimensiones. Entonces, por eso surge la idea de hacer collegium, que parte del latín, de collegium, que además es agregar, juntar y de compartir. Y al estar buscando en diferentes partes
del mundo. Yo soy mexicana, como bien se me nota en mi acento, pero vivíamos en Estados Unidos en ese momento y pensamos por qué no hacerlo en Miami, pero en Miami sería pues algo más. Hay muchas pues ya colecciones públicas, museos. Después nos mudamos a Nueva York y en Nueva York pues se pierde un esfuerzo así, y la familia de Javier es de Arévalo, que además tiene una historia espléndida dentro de España. Aquí vivió Isabel la Católica en su infancia, aquí creció el fundador del colegio jesuita, de la orden jesuita, San Ignacio de Loyola, en sus años mozos, en los años en donde todavía no era santo, entonces vaya usted a saber lo que hace aquí, ¿no? Pero bueno, tiene una gran historia y sin embargo Arévalo fue muy importante en su tiempo y ahora es muy olvidado. Ahora se conoce mucho por el gran cochinillo que se come, que se lo recomiendo, pero le hacía falta tener esa conversación de regreso de pasado y futuro, lo que es el arte contemporáneo. Y entonces encontramos el antiguo colegio jesuita, uno de los primeros colegios jesuitas en internacionalizar su modelo de educación global, básicamente en ruinas, un edificio precioso pero en ruinas, y pensamos, ¿por qué no retomar esto y hacerlo en conversación? Porque si lo llenamos de arte contemporáneo es futuro, con todo el colegio que es el pasado, y rendirle el homenaje a lo importante que ha sido y fue Arévalo. Y vamos a hacer aquí un centro de arte. Pero, como te decía, no solamente para exhibir obra, sino vamos a hacer residencias de artistas que ya están ahora mismo funcionando. Vamos a recuperar oficios antiguos, que también España tiene grandes oficios con la piel, con mosaicos, con, bueno, una infinidad de oficios que están desapareciendo porque ya no se usan, y entonces son generaciones que han aprendido a hacer esto desde siempre y que ahora no pueden vivir de eso. Y yo creo que hay pues una gran oportunidad a través de artistas que se nutren de las artesanías y de este quehacer, y de los artesanos que se nutren de la visión artística. Entonces, lo que queremos es recobrarlos, todos los que hay en Castilla y León, que son muchos, pero se están extinguiendo y quedan una o dos generaciones que si no se les apoya, desaparece este gran saber que lleva tanto pasándose, y lo que queremos es recuperarlo. Entonces, que sea investigación, que tenga la parte de recobrar y de residencias artísticas que vengan, trabajes con los artesanos, puedan recobrar eso, exhibición e investigación, y hacer de todo esto para que, pues, no nos interesa solamente que Arévalo, que sea el museo lo que llame la atención, sino la propia ciudad, que sea la gente que venga a pasar un día, los que les gusta el arte y los que no les gusta el arte, y que venga gente y diga, pero yo no entiendo nada de qué va esto, pero lo voy a ver, vamos a ver. O sea, y eso es lo que creo que está pasando, acercar el arte hacia todos, porque al final no se necesita saber nada, no se necesita saber nada, se necesita estar interesado, querer conocer, y que vengas y veas un espacio y digas, pues me gustó o no me gustó, que también se vale, pero ahora me voy a comer un cochinillo y ahora me voy a pasear al pueblo. Y todo eso es parte de la misma experiencia, porque al final lo que necesitamos es tender puentes. Somos muy pocos los locos que estamos en el terreno del arte contemporáneo y del arte en general, que si no nos apoyamos unos a otros y si no nos vamos también a la periferia, porque todo sucede en la capital, pero todos estos lugares que están afuera tienen también un discurso propio muy interesante, y la manera de ver y de entender el mundo de la gente que vive fuera de Madrid también es muy bueno y muy enriquecedor. Entonces, bueno, de eso se trata lo que estamos haciendo, Collegium, que también los invitamos a verlo, y empezamos poco a poco. Ahora mismo estamos en una iglesia barroca que desde hace 3 años tenemos exhibiciones. Lo que buscamos es aquí tener 2 exhibiciones al año, una que se llama, que es conversaciones, se llama Diálogos, que es conversaciones de nuestra colección con otras colecciones particulares o con instituciones, y que se lleva a cabo en septiembre, curada por Aldones Nino, que es nuestro curador residente brasileño fantástico, y la otra que es durante Arco, un poco unos días antes, que la hacemos con un artista, con un curador internacional, y
y con pues diferentes artistas internacionales. El primer año nosotros abrimos una conversación con Goya, los grabados de Goya en conversación con artistas contemporáneos, y la curó Patrick Charpenel, que es el director del Museo del Barrio en Nueva York. El segundo año fue Chus Martínez, hizo una exposición con puro artista español que vinieron aquí a hacer algo que tuviera que ver con el entorno rural. El tercer año fue Clara Kim, la directora del Museo Contemporáneo de Los Ángeles, y bueno, fue una conversación también de artistas internacionales que tenían que ver con este contexto de Arévalo. Y este año abrimos con Bárbara Sánchez Cain, que es una artista mexicana que estuvo en la Bienal de Venecia en el Pabellón Central con una obra muy interesante que habla, pues una vez más, de género, de la reinterpretación de la moda, de los conceptos históricos de hombre-mujer, y es un solo show, es el primer solo show que hacemos con esta gran artista Bárbara Sánchez Cain, que creo que están todos invitados y que estará abierta hasta septiembre. Realmente el proyecto expresa muchos diálogos, ¿no? El primero es el de la contraposición de dos personalidades, la de Javier y la tuya, que sé que son personalidades que chocan, pero que se complementan, ¿no? También está, naturalmente, el diálogo entre lo íntimo, entre lo personal de la creación artística y un proyecto con una clara vocación comunitaria, digámoslo así, ¿no? Así es. De embridar el proyecto en la propia comunidad, y también un diálogo fundamental, un encuentro que es muy frecuente en el mundo del arte entre la arquitectura y el arte, ¿no? Un encuentro que genera un continuo, ¿no? Realmente en grandes proyectos de nuestro tiempo, como los Guggenheim y otros muchos, y que en vuestro caso pues, conecta el siglo XVII, es decir, la historia, con la contemporaneidad. ¿Cómo gestionasteis ese proceso dialéctico y cuál es la visión que, a través del trabajo de Tatiana Bilbao, la arquitecta que ha intervenido y que proyecta el conjunto del proyecto, cómo planteasteis ese encuentro entre esta fantástica arquitectura y la creación de nuestro tiempo? Pues mira, cuando empezamos a pensar en ser útiles a través del arte, nos reunimos, quisimos tener siempre una dirección muy bien planteada, una como filosofía muy clara, y entonces nos reunimos durante varios días, hicimos un retiro. Tatiana Bilbao, la arquitecta, que sí, realmente es una arquitecta fantástica mexicana, que tiene un conocimiento y una sensibilidad en el arte. Además, Bilbao, ella es de Bilbao, tiene una raíz española, y bueno, nos juntamos con Tatiana Bilbao, con Patrick Charpenel, que siempre ha estado también muy ligado a los inicios de lo que es Collegium, Javier, yo, y también vino Alfonso Alfaro, que es un historiador mexicano, el más importante dentro de la historia jesuita, y bueno, brillante escritor. Y nos fuimos 5 días a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a llamar, por qué tiene que existir, porque no quisimos nada más hacerlo. En México hay una expresión que se dice, enchílame otra, o sea, no se hace así al azar, vamos a pensar en cada cosa, el nombre que tenga que ver con la misión, los valores y el porqué. Y bueno, de ahí surgió todo este concepto, y Tatiana ha venido varias veces a quedarse en Arévalo, a vivir en Arévalo por temporadas, a comer el cochinillo, a respirar el aire, a caminar en la tierra, para entender de qué va. Y entonces, al venir aquí Tatiana, que me gusta mucho porque siendo una arquitecta que, bueno, pues ha tenido todos los premios habidos y por haber, y retrospectivas en grandes museos, es sumamente sensible y no tiene el ego que puedan tener algunos otros arquitectos. Tatiana no quiere imponer su gran firma. Tatiana lo que vino a hacer es, quiero algo que sea una conversación entre lo que fue y lo que será, y que sea temporal. Entonces, se planteó, para empezar, respetar el colegio jesuita como era,
tratar de recobrarlo nada más, de dejar que no se siga cayendo, porque se estaba cayendo. Es una pena que a veces hay edificios históricos divinos en España. Yo creo que hay tantos que no se alcanzan a recuperar todos. Entonces, bueno, vamos a primero a recuperarlo. Y ella nos propuso trabajar con tierra compactada, es decir, no romper con el lugar, tierra misma del lugar, la arena compactada que toma del mismo Arévalo y que es del color de toda la ciudad, y hacer como una continuidad en el tiempo y una continuidad visual. Entonces, esa es la propuesta de Tatiana. El museo es muy grande, son 16,000 metros cuadrados lo que tenemos proyectado hacer, como te decía, con áreas para todo, residencias de artistas, creación, y además un poco la idea es que la gente pueda venir y ver como los 360 grados del arte, es decir, que vayas pasando, que el museo no sea romper el cubo blanco, porque creo que hay una fórmula que ya no nos sirve en el siglo XXI, de esos grandes museos que tú tienes que entrar a la puerta y que uno se siente muy chiquito de decir, pero ¿y cómo me voy a poner a conversar yo con estos grandes artistas cuando no entiendo, ¿no? Y que nos causa pues un poco de inhibición. Y lo que queremos aquí es romper con eso. Entonces Tatiana propone una especie de laberinto en donde se vuelve parte del día a día de la gente, y entonces no hay puertas para la exhibición, pero no hay puertas para el complejo. Es decir, que uno puede estar paseando. Tú paseas en el campo y ahí tienes obras públicas que se pueden utilizar, y entonces entras en un jardín escultórico y entonces, sin querer queriendo, te vuelves parte de esto que es el museo, que es lo que queremos, que la gente lo tome como suyo. 16,000 metros cuadrados, pues empezamos este año apenas a recuperar los edificios históricos, porque es un proyecto pues muy ambicioso, muy grande, y somos dos, Javier y yo, que es muy grande para nosotros. O sea, es un sueño que queremos hacer y que volvemos misión de vida, pero dijimos, bueno, vamos a empezar por lo primero, que es, en primera, crear contenido, que lo estamos haciendo. Este es el 4º año, con este tipo de exhibiciones, de conversaciones, pues eso, sustancia, ¿no? Crear ya, que se empiece a hablar de ello y que se empiece a direccionar en cuanto a ideas. Y lo segundo es, vamos a empezar a recuperar los edificios históricos, que es el antiguo colegio jesuita, que es la iglesia, el Agar y otros 2 edificios que queremos cuidar ahora, y en base a eso ya después vamos a ir poco a poco haciendo las demás naves para que empiece a crecer con la ciudad, porque también en una ciudad de 8,000 habitantes no puedes llegar a ponerles un gran edificio, ¿no? No es que la gente diga, ¿y esto por qué me lo ponen? Y de hecho, por ejemplo, te cuento que la primera exhibición que se tuvo en Arévalo no fue la de Patrick. En realidad hicimos una puerta cerrada para la gente de Arévalo, en donde les dijimos, esto queremos hacer aquí para ustedes, porque este es el Museo de Arévalo, y esto va a ser, y pusimos una exhibición explicando por qué queremos hacer un museo, qué es el museo, de qué se trata el arte contemporáneo, cuántos años, para que la gente, antes que nadie, entienda lo que se va a hacer en su pueblo, porque este es de ellos, ¿no? Esto es suyo, y que lo haga suyo y que lo sienta como, ya sé de qué va, no me están poniendo un edificio que no entiendo, yo ya sé de qué va, yo ya sé por qué, y siempre tratamos de involucrar a la gente que vive aquí, de hacerlo de adentro hacia afuera, no al revés. Y bueno, ahí vamos, empezamos ya las obras. Este año iremos poquito a poquito y invitamos a toda la gente que venga, que se involucre, que entre, que es para todos, es gratis, y sobre todo, pues vamos a experimentarlo y hay que divertirnos en el proceso. Realmente la filantropía ha sustentado el mundo del arte, ¿no? Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Antes era la realeza, la aristocracia, la iglesia, luego fue la burguesía, y ahora son los emprendedores, ¿no? Personas como vosotros, otros con más medios, otros con menos medios, pero que tienen esa vocación de contribuir al desarrollo, al avance, al cambio social a través del arte, en convertir el arte en un activo al servicio del desarrollo de las comunidades. Mira, yo creo que de los grandes descubrimientos que tenemos en esta época es saber
solamente podemos trascender siendo comunidad. Es decir, y lo hablaba en un episodio con Chus Martínez, decía, ya no hay esa figura del grande genio, ¿no? Ya no es el gran talento, un Picasso. Ahora los grandes artistas trabajan unos apoyándose a los otros, porque si no es en comunidad y si no es con el apoyo unos de otros, no podemos trascender como especie, y mucho menos en un ámbito que se requiere tanta pasión, que no es tan fácil como el del arte y el de la cultura. Es por eso que sí creo que la labor de los mecenas, los coleccionistas, los galeristas, yo en realidad creo que todos los que estamos bailando en la pista del arte, de la gran pasión del arte contemporáneo, como tú, hay que apoyarnos, y este espacio es una muestra de eso. Lo que ustedes hacen es poder darle voz y visibilizar a todos los que nos estamos partiendo el lomo tratando de dar a conocer esta pasión y de que podamos salir adelante. Y sí, nosotros también estamos haciendo lo mismo, por eso te entiendo y aprecio y los felicito por el esfuerzo que hacen. También hacemos lo mismo haciendo nuestros pininos, como decimos en México, ¿no? Así desde la parte de exhibición hasta recuperando el gran archivo que es Arte Informado y la gran herramienta que ha sido para todos los artistas, galeristas, etcétera. Y el podcast Arte en Diálogo, pues también es una herramienta para darle voz a todos los que necesitan ser escuchados. Arte Informado, me gusta mucho el título, porque además el mundo del arte necesita de mucho diálogo. Necesita de mucho diálogo, totalmente. Yo creo que el arte es diálogo. Es diálogo, lo decía hace un rato, pero es diálogo con el mundo, con uno mismo, con el futuro. Siempre, tú ves una obra de arte y tienes un diálogo invisible, interno, desde que la ves, una obra te empieza a cuestionar. Empieza el diálogo cuando te paras frente a una obra de arte. Entonces, por eso también el título Arte en Diálogo. Vamos a dialogar de lo que estamos viendo. Y contribuye a la educación para el arte, que es fundamental realmente, ¿no? Porque precisamente el arte de nuestro tiempo, el arte contemporáneo actual, tiene un cierto problema de decodificación. El público con frecuencia, o parte del público que acude habitualmente a los museos de arte contemporáneo, a los espacios de exposición, refieren una cierta dificultad para interpretar más allá de lo experiencial, a lo que antes has aludido, ¿no? Eso es absolutamente subjetivo, todos experimentamos unas sensaciones u otras delante de una obra de arte. Pero ciertamente las formas en las que el arte actual se expresa tienen una mayor complejidad. ¿Cuáles, como divulgadora, serían esas claves que alguien que quiera sumergirse en el mundo del arte actual tiene que conocer para poder leer adecuadamente el arte del siglo XXI? Pues fíjate que yo creo que no hay una mala lectura. O sea, yo creo que no hay una lectura adecuada o no adecuada. Yo creo que lo primero es atrevernos a pararnos enfrente de una obra y también tener la humildad de a veces decir, pues no la entiendo, ¿qué me pasa? Y a Javier y a mí nos pasa muchas veces que digo, quiero entenderla, pero no la entiendo, a ver, déjame otra vez. Y es un esfuerzo intelectual, es como la literatura. No siempre se leen cosas fáciles. A mí me gusta también en la literatura leer cosas complejas. Y a veces lo tengo que leer 3 veces, hasta que digo, creo que ya la entendí. O no, pero creo que ya la entendí y es ese esfuerzo. Yo lo que digo son, en primer lugar hay que ver, las galerías son gratis. Y entonces hay que entrar, preguntarle a un galerista de qué se trata si no la entendemos. De qué se trata, porque a veces es verdad que esa puerta te abre otro entendimiento. Hay veces que no, hay obras que de primera las lees. Preguntar, en la mayoría de los museos las personas en la sala entienden o puedes leer algo y te pueden explicar. Aquí tenemos siempre a alguien que te acompaña y te explica las obras si es que lo necesitas. Y sobre todo tomar ese salto de decir, pues voy a preguntar 3 veces si es necesario y leer, si puedes leer y ver un poco de la obra a la que te vas a adentrar antes, porque sí te da
un entendimiento más profundo. O sea, si hay que hacer, en algunos casos, hay que hacer un esfuerzo extra de leerte el texto de sala o de entender las pinceladas de qué va, pero ya que entras, entonces también lo que puedes sacar es mucho mayor. O sea, es como, ok, ya me esforcé, pero ya le entendí, y es ese sentir de, ya le entendí, ya le estoy agarrando y ya tengo las preguntas por allá. Y si no, pregunten 10 veces, que para eso está la gente en la sala, o sea, no importa. Y yo creo que a todos los niveles no hay alguien, aunque esté lo más metido en el arte contemporáneo, aunque escriba de eso, que no se tope con obras que no les entienda y que no tenga que preguntar. Y preguntar es de valientes. O sea, preguntar es, quítate la pena, pregunta y di. Y también se vale decir, pues no me habla, a mí esta obra no me habla, no me gusta y ya está. Y después revisitarla, tal vez al año dices, ya me gusta, ya. Pero sobre todo, yo creo, José María, que lo más importante es que no tengamos, o sea, que entremos sin expectativas y sin mirar hacia abajo, sino hacia arriba. Y yo cuento aquí, por ejemplo, en Arévalo, pues me gustan muchos restaurantes, pero en uno de los que soy pues una clienta habitual, hay un mesero, a quien le mando saludos, Armando, que siempre venía y nos decía, pero entonces, ¿de qué va esto? Pero es que yo no le entiendo nada al arte, yo nunca me he aproximado al arte. Y en una de las exhibiciones le dije, pues vente, o sea, vente y entra y velo. Bueno, sí. Y entonces entró, trajo a su novia y la próxima vez que vengo a comer al restaurante me dice, ¿qué crees? Que llevé a mi novia. La primera vez no pedí ni explicación, le entendía casi todo y después me explicaron y fue más. Y ahora ya nos vamos ahí, ya cuando vamos, que la invita a salir, antes de irse a tomar algo se vienen, se dan la vuelta y ya es un lugar que además es como, pues suyo, y ya es un lugar de acercamiento, porque en el museo no importa, puedes ir a hacer un picnic, puedes ir a reírte, puedes ir a tener un date, o sea, vamos a quitarle la parte seria y vamos a divertirnos con el arte, porque para eso es. Y eso es lo que yo digo, nada me dio más gusto que encontrármelo un día sin previo aviso, aquí paseando y él explicando cómo entendía las obras. Y dije, de eso se trata, no hay bien o mal, no hay lo agarré bien o lo agarré mal, esto me dice a mí, y tal vez el artista quiso decir algo completamente diferente, no importa, para eso es el arte, tiene 1000 lecturas y todas están bien. Pues atrévanse porque el arte tiene mucho de atrevimiento, de desafío y de provocación. Como nosotros hoy nos hemos atrevido a entrevistar a una experimentada entrevistadora, que desde luego ha sido un desafío que espero haber resuelto satisfactoriamente, y te damos muchas las gracias, Lorena, por esta conversación, por compartir con nosotros tu pasión por el arte y la ilusión que genera este fascinante proyecto que es Collegium, que ya es toda una realidad y cuya expectativa naturalmente pues, servirá de revulsivo para el territorio, para la comunidad y para atraer gentes, como el arte ha generado en los caminos a lo largo de los siglos, que dejen aquí su talento, su impronta y su visión. Muchísimas gracias. Ahí al revés, muchísimas gracias a ti, muchas felicidades por toda la labor que ustedes hacen, y yo los invito de verdad a que vengan a Collegium, vénganse a divertir, se comen un cochinillo delicioso y pasan el día en un lugar con tanta historia y con tanta magia como es Arévalo en Castilla y León, y a que vean el diálogo, el arte en diálogo, ya me estoy anunciando, que también lo vean, porque juntos todos crecemos. Y una vez más, muchísimas gracias, eres un gran entrevistador. Gracias, Lorena. Pues sí, arte en diálogo en las principales plataformas de podcasting, en YouTube también naturalmente, y Collegium, aquí en Arévalo, esta temporal que ha terminado. La lluvia no viene del cielo, pero que la lluvia del arte continuará regando estas tierras. Hasta una próxima ocasión. Les esperamos aquí en Canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.